Mañana hay convocada una huelga general en nuestro país contra la nueva reforma laboral del gobierno. Hoy hablamos de esa reforma laboral en el programa, en un debate abierto con un amplio abanico de opiniones, entre las que queremos contar con la tuya. Por eso hemos abierto esta mañana una entrada en nuestros foros, Facebook y blog, donde te pedimos, y te lo pido con intensidad, tu opinión sobre la reforma y la huelga. Ayer en una encuesta en la calle, que escucharemos después, comprobamos que había mucha gente que reservaba su opinión con cierto recelo. Podemos entenderlo, pero si no queréis manifestar en el Facebook, donde la identidad es visible, vuestra postura ante la huelga, podéis hacerlo en el blog, firmando con seudónimo. Y en cualquier caso, en el Caralibro nos interesa saber si conoces la reforma y qué piensas de ella. Nosotros vamos a tratar de destriparla a fondo, con las voces que forman parte de nuestro menú de carne cruda. Con Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, FEDECAM. Y con Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras. Con Sandalio Gómez, experto en relaciones laborales y profesor de la Universidad de Navarra, la Complutense de Madrid y el IS Business School. Y Pablo Agustín, secretario de Acción Sindical de CNT. Reforma Laboral 2012. El despido procedente tiene una indemnización de 20 días por año para todos con un tope de 12 mensualidades. Y el improcedente de 33 días y un tope de 24 mensualidades. El despido procedente se podrá aplicar por la caída de las ventas. Una empresa podría tener beneficios y acogerse a este despido. Son algunos de los puntos fundamentales de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, aprobada por decreto ley el pasado día 13 de febrero, y que constituye la causa fundamental de que mañana, 29 de marzo, haya sido convocada una huelga general por los sindicatos. Hoy hacemos un prólogo en la carnicería para entender las perspectivas de patronal y sindicatos respecto a esa reforma y así poder formarnos todos una idea de algunas cuestiones como estas que están sobre la mesa. ¿Fomentará el empleo la nueva reforma laboral o la destruirá? ¿Se trata del mayor retroceso en derechos laborales que ha experimentado nuestro país? ¿Abrirán más pequeñas empresas con la reforma? ¿Es cierto que el nuevo marco nos acerca más a China que a Escandinavia? ¿Qué se considera absentismo a partir de ahora? ¿Es cierto que la reforma es anticonstitucional como muchas voces denuncian? Para resolver estas y otro puñado de cuestiones tenemos cara a cara una representante de los sindicatos y una representación de los empresarios. Alfonso Tezanos es este último presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Desde la Federación, Alfonso, crudas tardes. ¿Cuál es la opinión que tienen sobre la reforma? Pues la opinión que tenemos nosotros de la reforma, y debo precisar que el punto de vista patronal es un punto de vista específico de las pymes, de las muy pequeñas pymes, de las micropymes y de los autónomos, y que desde ese punto de vista está claro que la percepción que tenemos de la reforma probablemente será distinta a la que puedan tener otras entidades empresariales. Se refiere, por ejemplo, a la COE, lo patronal. Bueno, en la COE estamos todos, estamos los pequeños, estamos los medianos, estamos los grandes. Lo que ocurre que no es lo mismo que esto pase, no sé, en una gran entidad financiera, en una gran empresa de distribución o en una importante empresa de telefonía, a que esto ocurra en la carnicería, como bien procede ahora mismo con el nombre del programa, que esto ocurra en la mercería, esto ocurra en el bar del barrio o esto ocurre en el pequeño taller de coches que todos conocemos. Y desde la pequeña empresa, desde la federación que usted representa en Madrid. Pues mire, desde la percepción que nosotros tenemos es dos. Nosotros creemos que esta reforma laboral lo que viene de alguna manera es ajustar de alguna forma la situación laboral a la realidad de la empresa, de nuestro sector empresarial. Dicho de otra manera, nosotros en estos últimos 4 años hemos perdido una cuota de negocio que oscila entre el 40 y el 60%, en algunos casos incluso más, y sin embargo nuestras plantillas seguían siendo prácticamente las mismas, o son prácticamente las mismas. Estamos hablando de plantillas muy pequeñas, estamos hablando de plantillas entre 2 y 4 o 5 trabajadores máximo, incluso trabajadores que suelen ser hasta familiares, incluso más que familiares, suelen ser esposa, maridos e hijos, y nosotros ahora mismo lo que sí que estamos viendo es que efectivamente cuando no estamos en una situación de buena negociación con un familiar, que eso a nadie le gusta, resolver su contrato, lo cierto es que sí encontrábamos una facilidad con respecto a la aplicación de los famosos 3 trimestres de pérdidas para poder llevar a cabo una resolución de contrato en unas condiciones económicas más beneficiosas. Por lo tanto, a la hora de poder ajustar nuestra plantilla a la necesidad de la empresa, hemos encontrado que sí tenemos ahora una mayor facilidad en el sentido de que los costos de ese proceso laboral de resolución de contratos es notablemente menor que el que podíamos tener anteriormente. ¿Y usted qué cree que eso facilita la contratación? Pero es que la reforma laboral no solamente plantea eso, porque si solamente planteara eso, entonces entiendo que lógicamente los sindicatos
sindicatos, porque si solamente se plantea la única posibilidad de despedir, pues efectivamente da lugar a que desde el punto de vista del trabajador, pues lógicamente estén enfadados. Alfonso, vamos a dar la palabra a la otra parte porque vamos a ir punto por punto desgranando en qué consiste esta reforma. Antes quiero hacer una advertencia. Habíamos invitado a este debate a la patronal, la de las grandes empresas, bueno, y también de las pequeñas, a la COE, pero declinaron esta invitación, igual que tampoco el gobierno del Partido Popular ha querido estar en estos micrófonos. Quien sí ha querido estar es Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras. Una primera valoración que hacen ustedes, que supongo que evidentemente es negativa, pues han convocado una huelga para el día de mañana. Sí, buenos días. Crudas tardes. Buenas tardes ya. Evidentemente, la valoración que hacemos es radicalmente distinta, porque nosotros creemos que si esta reforma tiene un hecho diferencial respecto a otras que ha habido a lo largo de los 52 que ha habido a lo largo de la historia de las reformas laborales, es que es la reforma del despido. Pero no solamente porque abarata el despido, porque a fin de cuentas en España el despido ya era libre. Otra cosa es que fuera difícil y que fuera caro si el empresario no podía justificar las razones de ese despido. Ahora que en este momento prácticamente, tal y como está en la nueva normativa, las nuevas reglas laborales, todo el despido va a ser prácticamente de 20 días y con 12 mensualidades. Porque las causas que se ponen encima de la mesa van a permitir esto. Es decir, de alguna manera introduce no solamente esta nueva fórmula, sino que además, respecto a la metodología para llegar a ella, lo que ha hecho ha sido eliminar todas las distintas instituciones de defensa que tenía el propio trabajador. Pero no solamente eso, yo quiero llamaros la atención, porque no solamente es la fórmula de despido esta más que va a ser más genuina, ¿no? Sino que es que hay un nuevo contrato para todos los nuevos contratos que directamente es un despido libre y gratis, que es el famoso contrato de prueba, donde directamente despidiendo un día antes de que termine el año no es necesario ningún tipo de indemnización. Vistas estas dos primeras posiciones de ambos lados, es verdad que, según nos decía Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, ellos sienten que esto facilita la contratación, pero no deja totalmente desprotegido al trabajador, como nos estaba diciendo Jaime Cedrún de Comisiones Obreras. Bueno, yo quiero precisar primero que efectivamente sí existe una manera distinta de interpretar. Es decir, yo no creo que sea exactamente la reforma del despido. Yo creo que también es una reforma que lo que plantea son situaciones en las que los pequeños empresarios, por lo menos nosotros, sí tenemos opciones a contratar en mejores condiciones. Tenemos la posibilidad de llevar mejores condiciones para la empresa. Por supuesto, claro. Cuando me refiero a la empresa es porque la empresa va a tener deducciones fiscales o va a tener bonificaciones en los contratos y, por lo tanto, lo que entiendo es que esta reforma lo que va buscando también es que los empresarios contraten más. Es decir, no se trata solamente de despedir más, Sí, se trata también de fomentar que los empresarios también contraten, y para eso ha puesto en marcha dentro de esta reforma laboral determinadas cuestiones que yo creo que a veces los sindicatos no lo aprecian o no lo quieren apreciar y se quedan efectivamente, yo creo, pues eso, ¿no?, en esa primera parte que es la reforma del despido, el despido libre, 20 días o 22 días de indemnización y Santas Pascuas. Hombre, es una parte importante de los derechos adquiridos por los trabajadores, no me lo negará. Bueno, efectivamente, claro que hay muchos derechos adquiridos por los trabajadores y todos tenemos muchísimos derechos, pero el problema es que cuando la caja no da. También tenemos una sanidad gratuita y si la caja no da tendremos que empezar a aceptar el copago, no sé si provisionalmente o para toda la vida. Y efectivamente, es decir, lo que ocurre es que la situación es distinta y y de lo que no asuma que la situación es distinta a la de hace 5 años, pues mal vamos. Si queremos seguir gastando, si queremos seguir invirtiendo y si queremos seguir llevando a cabo pues una situación de bienestar social que desde luego al día de hoy ya no podemos mantener, pues estamos al borde de lo que se llama el crack económico del gobierno, en este caso del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene obligación de hacer lo que ha hecho. Probablemente si se hubiera hecho antes no habría que haber llegado a este término quizá tan extremo. Dejemos que responda esto Jaime Cedrún. Sí, yo quería llamar la atención sobre un hecho, y es que ha habido un cambio de concepto. Es decir, en estos momentos existía el despido, pero claro, el despido improcedente era de 45 días y hasta 42 mensualidades. Y existía el despido objetivo de los 20 días, pero había que justificarlo. Y la experiencia nos dice que si ha habido 2.800.000 parados más en los últimos años, es porque evidentemente las empresas no han tenido ninguna dificultad para ajustar ya sus plantillas. Pero es más, allí donde ha habido despidos colectivos, los famosos ERES, en el 94% de los casos se han pactado con la representación sindical. Es decir, que los trabajadores son sensibles al devenir de su empresa. Es más,
Cualquier trabajador lo primero que quiere es mantener el empleo y, por lo tanto, garantizar que su empresa continúe. Pero eso es una cosa, y otra cosa es darle toda la capacidad. Por ejemplo, en el contrato nuevo, el contrato este que llaman de emprendedores, que no es de emprendedores, que es de empresas de menos de 50 trabajadores, porque ahora resulta que una empresa que lleva 100 años y tiene 40 trabajadores, resulta que es un emprendedor. Pues miren, no. Estamos hablando de empresas de menos de 50 trabajadores. Este contrato de prueba no tiene ningún derecho. Es decir, es un ajuste que le dan, una ventaja que le dan al empresario a costa de cargarse los derechos del trabajador. Y esto nos genera dos dudas, dos certezas. Una, que se cargan los derechos del trabajador, pero segundo, que cuál es el modelo de sistema productivo que quieren para España. ¿El modelo chino? ¿El modelo de que cada vez contratamos más barato y con menos derechos? ¿Ese es el modelo de producción de bienes y servicios que se quiere para España? Porque lo que has hecho es evidente y lo tenemos constatado, es que este tipo de medidas para una empresa solvente, que tiene capacidad de competencia internacional, que está globalizada, esto no le viene para nada bien. Pero para las pequeñas, como estaba diciendo Alfonso Tezanos, que están en mayor dificultad, ¿no puede incentivar esta reforma a una mayor contratación y salir, digamos, de la angustia en la que viven muchas de esas pequeñas empresas es que en familiares? estos momentos las reglas laborales les permiten perfectamente una gran flexibilidad en cuanto a contratación. Ya lo tienen. Otra cosa distinta, y es lo que no conviene mezclar, es como consecuencia de la crisis económica estén cayendo las ventas. Esté cayendo, no haya financiación, que es el problema que tenéis las empresas fundamentalmente. Pérdida de ventas y que no tenéis un duro para circulante porque los bancos no lo sueltan. Entonces, esos son los problemas de política económica de este gobierno, la política económica europea que nos está machacando. Hay que tener en cuenta eso. Pero es otra cosa. Esos son los recortes que están hundiendo a buena parte de la pequeña y mediana empresa como consecuencia de que no generan esas condiciones. Eso yo creo que no es bueno mezclar la una cosa con la otra. Por referencias directas, le pido brevedad a Alfonso para responder a... Bueno, yo voy a intentar ser lo más rápido posible. Efectivamente, nos habla nuestro amigo que efectivamente antes había un despido que era improcedente y se hablaba de 45 días. Y teniendo precisamente esas aparentes facilidades para despedir, nos hemos ido a 2,5 millones más de desempleados. Bien. Yo también digo una cosa, que teniendo esa supuesta facilidad, que de luego no es una facilidad, es un problema financiero importantísimo. Muchas empresas, y no digo que haya sido el detonante exclusivo el tener que recortar plantilla o tener que cerrar la empresa y tener que pagar a sus empleados que se iban, más de 400.000 empresas han cerrado sus puertas. Por lo tanto, no es un problema de que digamos que los empresarios seguimos existiendo y nos hemos cargado 2,5 millones de empleados, no, ni de empleos. El problema es que cuando hemos tenido que despedir, muy probablemente no. En la mayoría de los casos hemos tenido que cerrar nuestras propias empresas. Y nosotros también somos afectados de esa situación. Por lo tanto, hay 2,5 millones de desempleados más, pero también hay 400.000 autónomos y pymes que se han quedado también en la calle. Cuidado, nosotros además sin desempleo. Y cuidado, y además voy más allá. Y nosotros además embargados hasta las orejas, porque hemos metido a la familia, los padres a la familia, hemos hipotecado nuestras casas y al final nos hemos quedado, evidentemente, sin poder mantener la empresa y encima endeudados para toda la vida. Con respecto a la financiación, que el problema de la financiación, evidentemente el problema es la financiación, es uno más. La financiación en un país occidental, plantear que los bancos cierren la financiación es imposible sostener una economía de mercado. Hasta ahí estamos todos completamente de acuerdo, pero plantear que esta financiación es un problema exclusivamente de los empresarios, no, también será de los trabajadores. Y yo nunca he oído a los sindicatos quejarse amargamente de que a sus empresas, si realmente las tienen que defender tanto porque cobran de ellas, han salido a la calle para decirle al señor Zapatero por qué a finales de 2010 dio 140.000 millones de euros a los sistemas financieros y a la banca para que pagaran sus compromisos y sin embargo aquí no se ha retribuido ni se ha mandado nada ni se ha inyectado nada al sistema financiero. Y desde el año 2010 cerramos empresas una tras otra y el problema es que cada empresa son 2, 3 o 4 o 10 trabajadores en la calle, de los cuales nosotros, por supuesto, no voy a decir que nos avergoncemos, pero no es nuestro motivo ni nuestra idea de levantarnos por la mañana para despedir, desde luego. Estamos hablando de los problemas de tanto trabajadores como pequeños empresarios. Muchos sentimos que en esta crisis hay unos que se lo están llevando crudo y otros que estamos pagando el pato. El tío del saco se llama este tema de Escorzo, que como ayer os decíamos, cumplen 15 años. Por la calle abajo, la mamá llorando. El tío del saco te va a matar, el tío del
te va a matar. El tío del saco paramilitar. El tío del saco. El tío del saco. El tío del saco. El tío del saco. 22 bloqueos, se lleva lo mismo, se lleva lo mío. Que nadie respeta al tío bullaquero. Pero capaz que te lleva, corre que te va a pillar, corre, corre que te coge, que tu puesta vaya más fortuna de llora. El campo Santi a todos se lleva el tío del saco. 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 15 años, como os decía, en directo que celebran con un disco también grabado en concierto y titulado El encanto de lo irreverente. Pues irreverentes son Escorzo, como demuestran en temas como este, El tío del saco. A todos se lleva el tío del saco. Reforma Laboral 2012. Expedientes de regulación de empleo. La nueva reforma laboral elimina la autorización laboral de los despidos colectivos. Es decir, que el ERE ya no tiene que ser aprobado antes por la Consejería de Empleo de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Empleo. Ahora solo será necesaria la autorización judicial y a posteriori. Reforma Laboral 2012. Nuevas bonificaciones y contrato para emprendedores. Se introducen nuevas bonificaciones a la contratación indefinida por los jóvenes de entre 16 y 30 años, ambos inclusive. La bonificación es de hasta 3.300 euros, 3.600 si es una mujer. Formación. Se reconoce el derecho de todos los trabajadores a 20 horas de formación pagada por el empresario y se crea un fondo de formación. Como os anunciábamos al inicio, aparte de la representación de empresarios y de sindicatos, queríamos tener la voz de un experto, digamos, más neutral, y por eso hemos invitado a Sandalio Gómez, experto en relaciones laborales y profesor de la Universidad de Navarra, de la Complutense de Madrid y del IS Business School. Sandalio, crudas tardes. Buenas tardes. ¿Está usted de acuerdo en que la reforma se traducirá en empleo de aquí a un tiempo? Pues las cifras dicen que todo lo contrario, que ha servido para mayores despidos, mayor número de despidos, por lo menos desde que se aplicó. Bueno, una de las cosas que pretende la reforma precisamente es generar empleo, y la otra que pretende es flexibilizar a la empresa para hacerla más competitiva. Este, en principio, es el objetivo de la reforma. Yo creo que para juzgar la reforma hay que enmarcarla históricamente, económicamente, socialmente y políticamente. Es decir, la situación real de la economía española en este momento, bueno, pues es la que es, con un nivel de paro que todos conocemos y con una juventud que está rozando el 50% de paro de menos de 30 años. Y por otro lado, pues es la séptima reforma desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en el año 80, ¿no? Entonces, si uno ve la evolución de todas estas reformas y ve la situación económica, es como puede uno juzgar mejor y a su las juicio, medidas. Entonces, ¿y a su juicio qué le parece? Yo destacaría primero el contrato de formación y prácticas, que parece que no se destaca lo suficientemente, con lo cual tiene una subvención del 100% de las cuotas de la seguridad social el empresario, que va dirigido precisamente a evitar el paro de la gente joven y además a favorecer la formación a través de las escuelas de aprendizaje en las grandes empresas. ¿Pero no se establece también un periodo de pruebas de un año? No, este es otro contrato. Ajá. Aquí hay dos contratos fundamentales de los que aporta la reforma. El de formación y prácticas, Ajá, que a mí me parece que ayuda, sobre todo a la gran empresa, pero en general, a incorporar a la gente joven al mercado de trabajo. Y luego está el contrato de emprendedores, que se llama, para empresas de menos de 50 trabajadores y que tiene un periodo de prueba de un año. que desgravan además por si contratar a este tipo de trabajadores. Siempre que dure el contrato 3 años, como mínimo, porque si dura menos de 3 años tiene que devolver todo tipo de subvenciones.
Entonces, bueno, pues este contrato ¿a qué va dirigido? Va dirigido a las pymes, que son el 90% del tejido empresarial español, y va dirigido a la gente joven, que son los que tienen menos de 30 años. Entonces, yo creo que el énfasis en la formación es muy importante, y en la contratación de la gente joven. Es verdad que la gran empresa esto le influye menos, pero es una medida importante. Y luego el tema de la flexibilidad. Es decir, si una empresa puede reaccionar con rapidez, reduciendo a lo mejor el 5% de la plantilla y salvar la empresa, siempre es mejor que no. Es decir, yo te debería decir, la reforma da un paso más todavía a las reformas que hizo Zapatero en el año 2010 y las anteriores reformas que se hicieron previamente. Yo no sé si a las anteriores reformas, porque yo creo que hay una fisura en el 2008 con la crisis, donde la impresión, a través de muchas noticias, no solo las reformas que se han ejecutado, reformas laborales, son la impresión, digo, es que los trabajadores están pagando la mayor parte del pato de esta crisis, y nuevamente esta reforma lo que viene a decirles es sus derechos o su protección es menor, que yo no digo, como decía Alfonso Tezanos, que los empresarios no necesiten a lo mejor tener más armas para contratar, pero también es verdad que el trabajador las ha perdido casi todas. Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema de fondo es que estamos en el año 2012, no estamos en el año, digamos, del año 97 o como queramos, o 77, ¿no? Estamos en el año 2012. Entonces, la vida de las empresas ha cambiado radicalmente. Entonces, cuando se plantea en una negociación colectiva el tema de la ultraactividad o el tema de los derechos adquiridos y todo esto, no se trata en principio, yo creo que no se debería tratar en una negociación de disminuir o no disminuir, sino de ajustar a la realidad laboral que están viviendo las empresas hoy los convenios colectivos. ¿No había otra forma de hacerlo? Pues sin la ultraactividad no se podía. Estaban arrastrándose modelos del año 80. ¿Por qué? Pues porque lo fundamental, que son las cláusulas normativas, se mantenían año tras año indefectiblemente. Sin embargo, usted dice que esto es una evolución de la reforma de Zapatero, ¿no? Una más allá. La reforma de Zapatero no pareció dar ningún resultado, al contrario, siguió creciendo el paro. Por eso yo creo que esta da un paso más. Solo faltaba que encima dando un paso más también le pasara lo mismo que la de Zapatero. Bueno, es que desde que estalló la crisis y dijo Nicolás Sarkozy que había que refundar el capitalismo, todas las reformas que hemos ido viendo no han mejorado la situación de países como España, Italia o Grecia. Claro, porque la reforma laboral no es la única medida para generar empleo. Está el crédito, está el tema fiscal, está el tema laboral. Es decir, no se puede pedir a la reforma laboral lo que la reforma laboral por sí sola no puede dar. Vamos a dejar que respondan a las palabras de Sandalio tanto Jaime Cedrún, recuerdo secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, como Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. Jaime. Yo voy a hacer algunos comentarios a algunas de las Les pido a todos brevedad, porque si no queremos incluir otras voces además. Respecto al paro, es evidente que esta reforma nuevamente no va a generar ningún puesto de trabajo, sino, como repetía antes, despidos. Y de hecho están creciendo. El propio gobierno establece que son 630.000 los nuevos despidos que va, los nuevos parados que va a haber. Es decir, que vamos a superar al final de año los 6 millones de parados. Por lo tanto, no ese es el efecto. Como tampoco se puede decir que las reglas laborales en España sean las culpables del paro, porque si no, no se explicaría cómo el País Vasco tiene exactamente la tercera parte de paro que Canarias. O tampoco se puede decir que con esto se va a contratar más, porque es que en la época de la abundancia hemos creado más empleo que toda Europa junta. Por lo tanto, la situación creo que son argumentos que no se sostienen. Ahí sí que hay un argumento que se está planteando, y es que estamos en el 2012. Es lo que dice muy bien el ministro de Economía, que hemos llegado al siglo XXI y que por lo tanto hasta el derecho de huelga hay que replantearlo. Nosotros tenemos una afirmación muy, muy firme con este tema, porque creemos que se está conformando el discurso ultraliberal, que directamente lo que nos lleva es al siglo XIX, es decir, a antes de que tuviéramos derechos. ¿Por qué es posible otra alternativa? Pues claro, es que habíamos firmado un acuerdo con la patronal, con la COE y la CEPIME, los grandes, los pequeños y los medianos, donde justamente abordábamos todo esto. Abordábamos la flexibilidad interna, abordábamos la competitividad de la empresa. Habíamos llegado a un acuerdo de moderar los salarios para moderar beneficios, para intentar de alguna manera contener los precios, etcétera, etcétera. Claro que hay alternativas. No era necesario cargarse los derechos laborales de los trabajadores.
Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid. ¿Hay alternativas? ¿Esta era la única? Bueno, sí, bueno, yo creo que puede haber alternativas. De luego, yo no sé si soy el más o el menos indicado para darlas. Lo que sí que es cierto es que en los, no voy a decir meses, años de negociación que han venido manteniendo sindicatos y patronal, sabemos que en estos 2 últimos años no había consenso en prácticamente casi nada, solamente en pequeñas cosas, aunque a última hora es cierto, en la contención de los salarios ahí se veía producido. Lo que sí que es cierto es que eso era absolutamente insuficiente, y aunque eso se llegó a un acuerdo, o sea, todos sabemos que por parte de la patronal, especialmente por parte de la COE, parecía insuficiente, ya no en la COE, sino en todas las organizaciones que la COE tiene en toda España, especialmente CEIN en Madrid. De todas maneras, y con respecto a esta afirmación, a mí lo de afirmar que esta ley de reforma es que es la ley del despido y que esto no genera empleos y lo único que genera es despidos, pues a mí esto la verdad es que me preocupa, porque aun en el caso de que fuera verdad lo que dice el sindicato, los empresarios deberíamos estar enormemente preocupados, porque cuanto más desempleo, menos riqueza, menos ahorro, menos gasto y por lo tanto menos ventas. Es decir, estamos en una situación en la que yo creo que nosotros deberíamos ser casi los primeros en plantear esta situación, pero creo que no. Yo creo que efectivamente este ajuste de plantillas que se están realizando ahora mismo, estoy convencido, igual al contrario que nuestro amigo de Comisiones Obreras, estoy convencido de que antes del verano ya verás como las pequeñas empresas, que somos al fin y al cabo las que vamos a tirar del carro de la economía española, antes de este verano vamos a empezar a llevar a cabo contrataciones en el sentido en el que hablaba nuestro amigo Sandalio, que efectivamente hablaba de unos contratos que yo creo que nadie está reparando en ellos, que es el contrato para la formación y el aprendizaje, como lo había decidido, no solamente con bonificaciones, con reducciones fiscales, sobre todo con incentivos importantísimos. El contrato de emprendedores indefinido, que ya no solamente tiene ahí una bonificación casi del 100% de la seguridad social, sino tiene también las ayudas y los incentivos durante 3 años a las empresas. Ahí es donde nosotros los autónomos sí vamos a entrar. Y vamos a entrar en ese juego, y para entrar en ese juego vamos a contratar, evidentemente. De lo que se quejan los sindicatos es de que no han podido entrar en la negociación con el gobierno, y de ahí que hayan planteado una huelga para el día de mañana, a lo que bueno, me hace que no Alfonso Tezanos, pero básicamente ese es uno de los motivos para plantear la huelga de mañana, que no se han podido sentar a negociar. Bueno, lo que quería decir es que... Yo no soy el gobierno, desde luego, yo no puedo decir eso. Tengo mi impresión como ciudadano, pero yo no soy el gobierno. Creo que eso no es así. Digo lo que han dicho. Eso es una posición tan simplista como la Convergencia y Unión. Siempre estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos y a dialogar lo que sea necesario, pero cuando le pones encima de la mesa lo que hay que dialogar, dices, sí, pero esto no y esto no. Pero me reconocerás que no ha habido ningún tipo de negociación y que es la primera vez que una reforma laboral se hace sin ningún tipo de consulta. 30 años de diálogo social tirado por la borda. Sandalio. No, bueno, vamos a ver. Con brevedad, por favor, le pido. Sí, muy rápidamente. Yo creo que las reformas laborales más importantes, que han sido la del 94, la del 2010 y la del 2012, han tenido las 3 una huelga general. Es decir, esto también quiere decir algo. Y también quiere decir que antes de llegar a esa situación ha habido 2 años de negociación. A mi juicio, la reforma laboral tenía que haber sido, para ser lo más efectiva posible, en el 2008-2009. Y hubiera sido quizá a lo mejor más asumida y más aceptada por parte de todos, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando se trata a fondo los problemas, la negociación no se alcanza, y al final el gobierno tuvo que legislar con Zapatero en junio porque no llegaba a un acuerdo. Y llevan 1 año y medio negociando. Sandali, una pregunta te quiero hacerle. ¿Esta reforma es permanente o en realidad es un parche, digamos, coyuntural? No, a mí me parece que como le he dicho antes, es un paso más a la reforma del 2010. Usted hace con las manos hacia adelante, yo a veces lo veo hacia detrás. Bueno, yo digo más hacia adelante, pero ojo, el primer punto que ha tenido que decidir el gobierno es si se iba a un modelo liberal 100%, o si asumía el modelo de relaciones laborales de Europa, que de alguna forma es garantista, porque siempre tiene el juez detrás para resolver los derechos. Entonces el gobierno optó por mantener el modelo laboral europeo, en el cual siempre tienes la garantía del juez al final. Y el modelo liberal lo que hace es que el empresario le pide libertad total para despedir. Yo ahí no entro, yo no entro en ese modelo. Digo, esa libertad es la que nos ha llevado a la gran ruptura, a la gran crisis. Pero ese modelo no ha existido en Europa nunca. Pero ¿sabes que le han atado de pies de manos al juez? El juez en estos momentos no va a tener nada que interpretar. Hay caída de ventas, hay caída de ingresos, el despido es objetivo. Mire, en el año no hay nada más que de hablar. No era como antes, que había que justificarlo. Tenía la empresa que poner encima de la mesa que de verdad tenía pérdidas y que había riesgo para la empresa. Eso ya no es. Ahora, sencillamente, con decir que hay una caída de ventas,
ya es suficiente. Y en ese escenario están todas las empresas de este país. Sabes bien que en el año, fíjate, 94, con Felipe González, se incorpora el despido, se potencia el despido objetivo de 20 días. ¿Y qué pasa? Que los jueces, el 90%, los declaran improcedentes. ¿Qué es lo que han hecho las otras reformas? Intentar... Pero no se carga la causa. Tienen que justificar la causa para el despido objetivo. Y ahora no hay causa. Lo que hacen las siguientes reformas, incluida la de Zapatero, ¿cuál es? Incrementar las causas para que la posibilidad de que el despido de 20 días sea mayor. Y Zapatero incorpora ¿qué? Incorpora la previsión de pérdidas. Sí. Y que incorpora las pérdidas, la facturación que disminuye en los últimos 3 trimestres. Quieren que no sepas nada, que no uses tu sentido común. Quieren que juegues. Vacío, absurdo e idiotez es lo que están haciendo crecer. Mejor corre, pero yo no lo haré. Dice la letra de Rebellion, esta emotiva y fantástica canción de pop onírico con toques de folk que firman Oso Leone en un preciosérrimo disco de melodías profundas, con peso, pero etéreas, que te elevan gracias a unas armonías vocales soberbias. Rebellion, Oso Leone. Don't speak, you better act. They want you to know. Nothing, not use your common sense. They want you to play. An emptiness, a was emptiness. And eat and see is what they grow. You better run away, but I won't, but I won't, but I won't. Don't speak, you better act. They want you to know nothing, not use your common sense. They want you to play emptiness. Rebelión se llama este tema. Temazo, una preciosidad de Oso Leone. Trío de guitarras, teclados y percusión que han editado con los catalanes Foen, el sello de Barcelona, un disco exquisito de esos que te dan un respiro en estos días tan agitados. Y para tomar el pulso de la agitación en las calles, hemos salido ayer a ellas y vamos a contároslo abriendo el blog y el Facebook de Rocío Gómez y Manu Tomillo. Hoy en facebook.com/carnecruda-r3 y blogs.rtv.es/carnecruda te hemos pedido que te pronuncies, si quieres, sobre la huelga. ¿La vas a hacer? Sí, no y por qué. ¿Y tenemos respuestas? Sí, por ejemplo, tenemos la de Tony Esteban que dice: yo voy a hacerla porque Soraya me ha llamado. Lele Bonita, yo creo que falta fuerza de voluntad y saber que el que algo quiere, algo le cuesta. Y eso lo cubrimos con miedo, excusas de que no va a servir para nada, etcétera. Y lo que no sirve para nada, seguro es esa actitud. O Justin Case, que dice que es la única manera que tienen los trabajadores de bajar de las nubes a los políticos y recordarles quién hace funcionar realmente a la sociedad. Ángela Delicatessen dice que hará huelga mal que le pese a los que le cuenten del lado de los sindicalistas, porque son un apéndice del mamoneo de la patronal, pero sinceramente creo que basta ya.
Vamos a ver que también tenemos respuestas en la calle. Os seguimos pidiendo que en los foros de la carnicería dejéis vuestras opiniones. Así es, ayer salimos a la calle porque según una encuesta publicada por La Gaceta, el 18% de los españoles secundarán la huelga, pese a que un 56% respalda la protesta. Este dato coincide con el 51% de Metroscopia, que dice que saldrán un 30% a la calle. Sin que lo nuestro sea una encuesta científica, hemos querido hacer un sondeo y hemos preguntado a la gente. Yo no voy a hacer la huelga. ¿Y los motivos? Pues porque pienso que no es el mejor momento para estar de huelga ahora que hay que trabajar. Tengo contrato temporal y no puedo faltar. ¿Sí la voy a hacer? Pues porque estoy en contra de toda la reforma laboral. No voy a hacer la huelga general porque simplemente me parece una pantomima esto. Durante los años de socialismo no he hecho ni una y ahora que llegan los otros sí. No. Motivos, porque no lo creo oportuno ahora una huelga, es cuando menos hace falta. Yo no, porque soy becaria, entonces ni me pagan ni nada. No, no la voy a hacer, pues porque no estoy de acuerdo, soy autónoma y me parece que no es el momento y no soluciona nada. No tengo ni idea. Hombre, a favor, la situación del trabajo ahora mismo es bastante mala y la reforma ayuda más al empresario que lo que es al trabajador. Hombre, siendo autónomo, que es como ser empresario, tampoco veo bien que se trague así a la gente que está con contrato. No trabajo, así que voy a intentar no consumir, pero no puedo decir nada más. Me parece que quizás no sea la solución para salir de la crisis, que me parece en el fondo que eso nos pone a los pies de los sindicatos, porque considero que tampoco lo están haciendo excesivamente bien, y en un principio porque tampoco creo mucho a nivel político en que una huelga general vaya a solucionar las cosas. No la hago porque es difícil mantener una opinión formada al respecto de lo que está sucediendo, porque hay tantas informaciones contradictorias que creo que muy pocos ciudadanos están en condiciones intelectuales de poder dar una respuesta coherente a lo que está aconteciendo. En la primera tanda, el no era mayoritario, se pueden matizar las razones para no secundar la huelga, como no cobrar, que nos dijo mucha gente, o llevar poco tiempo en el puesto. Aunque la mayoría de las que contestaron en contra lo hacen convencidos de que no es un buen momento. Los que están a favor consideran necesario salir a la calle para protestar contra las medidas del gobierno y, en general, repartieron críticas a los sindicatos. Sí, porque no me parece justo todo lo que está pasando. Me parece que habría otras formas de ahorrar dinero y no a costa de los trabajadores y de los obreros, o sea que lo tengo clarísimo. Yo sí que la voy a hacer, pues porque no me parece bien lo que están haciendo, que es que estamos volviendo al siglo XVIII. Yo sí voy a ir porque llevo trabajando 3 días, entonces no quiero empezar no yendo a trabajar. No la voy a hacer, pero no por convicción, sino más bien por pereza. Pero no lo voy a hacer, soy muy perro. Cuando 37 años nunca he hecho una huelga, porque no tiene sentido. ¿Qué vas a adelantar con una huelga? Y más en esta, a 100 días del gobierno. Los sindicalistas sí cobran, el trabajador que falta trabajar no va a cobrar. Yo no voy a ir a trabajar, pero yo es que tengo un convenio de prácticas, entonces no me cuesta nada. Para mí han perdido credibilidad los sindicatos y no lo hago por ellos ni porque me haya convocado a nadie, sino porque creemos que hay que hacerlo y que aunque me da igual que Rajoy diga que no sirve para nada. Yo trabajo en casa de familia y no puedo hacer huelga. Y cuido personas mayores, entonces no puedo. Estoy a favor. Me gustaría acompañarles, pero no puedo. Muchísimas gracias, Rocío y Carlos, que hicieron esta encuesta, y gracias, Manu, también por abrir nuestros foros. Ahí podéis seguir dando vuestra opinión, opiniones en las que hemos escuchado críticas muy duras, igual que en la calle, a los sindicatos, y como tenemos aquí a los sindicatos mayoritarios, y como tenemos aquí a Jaime Cedrún, secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras. Jaime, esto es una crítica que se les viene haciendo desde hace años ya, de gente que no se siente representada por los sindicatos o que han perdido la credibilidad que tenían antaño. Bueno, es una crítica que existe, porque a fin de cuentas sobre la actuación de unas organizaciones puede existir perfectamente, pero sobre todo que viene totalmente intensificada y, en fin, magnificada por todos los medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha española, y que por lo tanto se ha generado no solo, Jaime. un intento, no, sino yo digo no solo, pero yo quiero llamar la atención a una cosa. Hemos hecho una cumbre sindical con todos los sindicatos. Nosotros, Comisiones Obreras y UGT, representamos el 75% en Madrid. Hemos llegado al 93% con el resto de las organizaciones sindicales. Es un clamor. Prácticamente todos los sindicatos de este país están convocando esto porque ven que es una agresión a los trabajadores. Y yo quiero de todas formas decir otra cosa también. A toda la gente que no puede hacer huelga porque no trabaja. También más de 1000 organizaciones sociales en la Comunidad de Madrid están convocando a una huelga de consumo. Ese día no solamente se hace la huelga, sino tampoco se va a comprar, tampoco se utilizan los servicios. Y sobre todo yo también quiero decir que también hay otra forma de manifestarse, y es que a las 18:30 hay una manifestación Neptuno Sol.
No eluda mi pregunta, que quería yo decirle, igual que se piden ustedes al Gobierno que recapaciten, con todas estas críticas que se vienen vertiendo sobre los sindicatos en los últimos tiempos, ¿no han pensado también en que hay que recapacitar y cambiar algunas cosas? Hay un cambio importante que estamos haciendo. Lo que ocurre es que tiene dificultades porque, digamos, el trabajo no nos deja tiempo para parar. Evidentemente, tanto un sindicato como otro, lógicamente estamos, sobre todo con las reformas y tal y como viene, nosotros reconocemos que ha habido una primacía de una determinada ideología y que a partir de ahí, de la debilidad de la izquierda social, política y sindical, nos están imponiendo esto que nos están imponiendo. Y claro que hay una reflexión interna y una puesta en marcha de reconvertir la organización. ¿Para qué? Para tenerla más cerca de la empresa, más cerca de los trabajadores. En eso estamos. Esa crítica también la hacen a los sindicatos mayoritarios, los que son más pequeños. La llamada a la huelga general no solo ha sido convocada por comisiones y UGT, otros sindicatos también han pedido parar mañana jueves para protestar por la reforma del Gobierno. Aunque en esta ocasión su crítica no solo va para el Ejecutivo de Rajoy, sino también para los sindicatos mayoritarios. Uno de los más activos es el sindicato CNT. Pablo Agustín es secretario de Acción Sindical de ese sindicato. Pablo, crudas tardes. Hola, buenas tardes y muchas gracias por esta llamada. ¿Tenéis constancia en CNT de presiones que algunas empresas están haciendo sobre sus trabajadores para que no acudan a la huelga? Sí, tenemos constancia de eso y sabemos además que es una práctica generalizada a la que no se le pone freno, como es una práctica generalizada también por parte de muchas empresas el abuso en la contratación fraudulenta, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de abusos contra los trabajadores a los que no se le pone freno porque falta una herramienta efectiva para los trabajadores que pueda poner coto a este tipo de situaciones. En el caso de la huelga, la vulneración más frecuente de la que tenemos constancia de este derecho es que la empresa pregunte insistentemente a los trabajadores con anticipación a la jornada de huelga si tienen intención de ejecutarla o no. Y queremos decir muy claramente que eso es algo que está fuera de la legislación vigente, que es completamente ilícito e ilegal que una empresa haga eso y que por desgracia se da con mucha frecuencia. Y por el otro lado, Pablo, ¿cómo se van a garantizar? ¿Cómo se va a garantizar que no haya piquetes agresivos en el día de mañana? Esa es una pregunta, en fin, se va a garantizar que mañana que la huelga transcurra con normalidad. Quiero decir que cada uno ejerza su derecho con total libertad para ir a trabajar como para dejar de hacerlo. Sí, esa es la postura, pero vamos a ver, lo que tenemos que entender también es que, como he dicho al principio, venimos de una situación de abuso indiscriminado contra el derecho de los trabajadores y que eso, evidentemente, ha generado una situación de descontento que mañana va a tener su plasmación en la calle. Esto yo no lo digo porque sea mi opinión o porque sea una cosa que yo deseo o deje de desear, sino porque es una realidad. Si hubiéramos tenido una patronal responsable, si hubiese cumplido la legislación vigente, si no hubiésemos tenido en los últimos años casos diarios de vulneración de derechos fundamentales, como es, por ejemplo, el derecho de huelga en este caso, o como es el derecho a la libertad sindical, otro tipo de derechos, pues el ánimo no estaría tan caldeado como está. Ustedes, desde el sindicato CNT, habéis entendido que comisiones y UGT entienden la huelga de mañana como un día de disconformidad apacible y civilizado. ¿Cómo lo entienden en CNT? Entendemos que la huelga es una herramienta de presión económica de los trabajadores contra las empresas. Es decir, vamos a ver, aquí hay una cuestión muy sencilla y que en este país no queremos asumir y es causa de todos los problemas que tenemos. Y es que los empresarios son una clase social con un interés económico determinado que ellos defienden muy bien a través de sus organizaciones empresariales y los trabajadores somos una clase social diferente, con un interés económico diferente e incluso contrapuesto. Entonces, si se desea frenar una medida como esta reforma laboral, que a juicio de la CNT es una reforma laboral contra los trabajadores, exactamente igual que todas las que han venido atrás, hayan sido pactadas o no con los llamados agentes sociales, tenemos que aplicar una medida de presión económica efectiva. Por eso planteamos esta huelga, no para negociar algún paliativo para esta reforma, sino para derogarla. Y planteamos también otra cuestión, que es que, porque por eso la hemos atacado por simbólica. Nosotros la vamos a hacer y hemos hecho una convocatoria propia
porque efectivamente es mejor hacer la huelga que quedarse en casa. Pero hay que tener en cuenta que una huelga de 24 horas, que fue anunciada en primer lugar por Mariano Rajoy en una cumbre de mandatarios europeos, que recuerdo que dijo que sabía que la reforma le iba a costar una huelga general, una huelga general que se veía venir y que solo es de 24 horas, que es completamente predecible, es una medida de presión económica insuficiente. Por esa razón, la CNT tiene el planteamiento de que es necesaria una nueva huelga general, pero no una huelga general de 24 horas y telegrafiada. Pensemos que en Grecia llevan del orden de 20 huelgas generales y todavía no han conseguido frenar los recortes. ¿Cuánto más efectivas hubieran sido 20 días de una sola huelga que 20 huelgas generales de 24 horas previsibles? Pues en España, si vamos todavía más por detrás a nivel de movilización que los trabajadores, si hemos hecho menos presión económica, difícilmente podremos ser un obstáculo real a las políticas antiobreras del Partido Popular y del PSOE, que tenía también sus propias políticas antiobreras. Pablo Agustín, secretario de Acción Sindical del sindicato CNT, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio 3. Vale, a vosotros. Un abrazo. Justo un día antes de superar el periodo de prueba me echaron, pese a que la empresa me decía que estaban súper contentos conmigo. Bueno, no solo me lo decían, sino que yo lo veía. Pasados los 3 meses, pasada el periodo de prueba, pues me pusieron en la calle. Esta es la historia de Raúl, un trabajador que creía que era importante en su empresa, que acababa en la calle, pero que tiene suerte y que entra en otro nuevo trabajo. La situación en este nuevo trabajo es la misma: 1 año de contrato y con casi total seguridad estará en la calle cuando se le acabe. Raúl lo que más siente es que con esta inseguridad en el trabajo, su ilusión de esforzarse y hacerlo bien en la empresa es casi nula. Y las ganas sobre todo eso, las ganas de trabajar al 100% y de trabajar bien en un buen ambiente, pues te lo quitan porque no te dan esa confianza que necesitas para desarrollar tu trabajo, eso está claro. Lo preocupante de esta situación es que no solo Raúl la sufre, la inseguridad laboral, la precariedad y la amenaza del despido son los que marcan el día a día de muchos trabajadores. Gracias por esta historia, Manu. Tenemos ya muy poco tiempo y yo quería preguntarle a Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, si también, igual que le decíamos a los sindicatos, les preguntábamos cómo iban a garantizar el derecho de huelga y libertad de trabajo, cómo van ustedes a garantizar que no hay presiones en las empresas para que la gente no haga huelga. Bueno, desde luego yo en el sector que es donde mejor me muevo, desde luego que no tengo vamos, ni noticias, ni creo que tampoco tengan los sindicatos noticias que en el sector de las pymes, de las micropymes y los autónomos se esfuerce o se insinúa a los trabajadores nada de esto que se está diciendo. Con respecto a, efectivamente, si se pregunta o no a los empleados si se va a hacer o no la huelga, yo no sé si esto entra en ese famoso ilícito ilegal que ha comentado nuestro amigo Pablo Agustín. Lo que sí que es cierto es que una pyme que tiene 2 empleados, yo creo que le tiene que preguntar, oiga, ¿va a venir usted mañana? Porque yo voy a venir mañana, pues no sé, hago más pasteles, hago menos pasteles, hago más pan, abro la tienda, no la cierro, dejo de cerrarla. Es decir, no creo que estemos hablando de las grandes empresas. Lo que sí que voy a decir es una cosa, es decir, los empresarios, y yo sí me considero empresario, no voy a decir a favor, pero sí entiendo perfectamente que los trabajadores deseen ejercer su derecho a la huelga. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que aquellos trabajadores que quieran ir a trabajar puedan hacerlo también libremente. Y por último, y si me permites una simple reflexión, y con lo que decía nuestro amigo de Comisiones Obreras, que podríamos tener una regresión al siglo XVIII, yo desde luego escuchando a Pablo Agustín de la CNT, creo que sí que estamos en una regresión del siglo XVIII, es decir, después de oír lo que he oído, de la manera en que lo ha dicho, esos términos de abuso indiscriminado contra los trabajadores, contratación fraudulenta, patronal irresponsable, etcétera, etcétera. Entonces yo sí me he creído que estoy en el siglo XVIII y creo que ese no es el sitio donde tenemos que estar. Y por último, y si me permites, si tenemos que acabar como Grecia, y Grecia es el ejemplo de las huelgas generales, pues más vale que apague y vámonos. No solo los empleados pueden ejercer el derecho a huelga, también lo han querido hacer algunos parados. Es el caso de Francisco Hernández, que tiene 31 años, lleva 3 años en paro y ha renunciado a la parte proporcional de la prestación de desempleo para secundar la huelga. Francisco, crudas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? En muy pocos segundos, porque desgraciadamente se nos acaba el programa. ¿Por qué lo has hecho? Porque quería que me contabilizaran y que tuvieran en cuenta los 5 millones de parados que habemos y que se nos olvida por parte de la patronal y de los sindicatos. Esto no es una guerra de los sindicatos contra la patronal, sino de las personas contra algo que nos parece injusto, y me veía en la obligación de intentar ser contado de todas las maneras posibles. Agradecemos mucho tu ejemplo y que hayas estado en estos micrófonos. Francisco, un abrazo muy fuerte. Vale, muchas gracias. Es que debo ser contado por el mayor robo de los derechos de los trabajadores en la historia de un país desarrollado. Esto es así y si quieren, véanlo donde lo vean. No ha habido nunca un robo de derechos como los que está sucediendo hoy día en España. Por eso hay que ir a la huelga. Así queda reflejado. Me despido ya de Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de Madrid, Jaime Cedrún,
secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, y Sandalio Gómez, experto en relaciones laborales. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Y también nos tenemos que decirle adiós a Manu Tomillo. Ha sido un placer haberte tenido con nosotros. Sabemos que volverás por esta carnicería. Esto no es un despido improcedente, esto es un hasta luego y que la radio te acompañe. Manu, di algo. Gracias y nos vemos en la cola de la carnicería.